Hola, ¿cómo están? ¿Sabían que un día como hoy, un 30 de mayo del año 2002, nos dejaba uno de los personajes más pintorescos, amado y odiado por muchos, amado en mi caso, porque si no, no estaría haciendo el video, uno de los emblemas del punk rock, el señor Ricardo Manuel Espinosa, Ricky Espinosa, como decía, personaje tan querible para mí, yo sé que muchos van a coincidir, y que marcó una parte importante de la historia del punk rock, que nos deja un 30 de mayo de 2002, hacía escasos meses que había sucedido el corralito, la debacle de la Argentina, el que se vayan todos, era una situación muy inestable, bueno, como hoy, de la Argentina, y nos dejaba Ricky, cantante icónico de Flema. Él no fue el cantante original, pero bueno, nació un 31 de diciembre, lindo día para nacer Ricky, hasta en eso generaba conflicto seguramente Ricky. Lo digo con una sonrisa porque hoy justamente me desperté cuando recordé esta conmemoración con una sonrisa y un dejo de tristeza porque realmente se lo extraña a Ricky. Pero bueno, voy a tratar de no ser lacrimoso o lagrimero, plañidero, y recordarlo como se lo debe recordar a este gran músico que nació, como decía, un 31 de diciembre de 1966 en Herli y falleció el 30 de mayo de 2022, perdón, de 2002. Tenía 35 años, nada más, Ricky, hincha fanático del Porvenir, obviamente de Herli, y esa es otra cosa que banco, porque muchos por ahí se olvidan de su lugar de origen, y yo soy hincha de Boca, de River, Ricky no, Ricky era hincha del Porvenir, estaba con las remeras, la famosa Dana, la marca Dana del Porvenir, que siempre la lució. De hecho, hay una bandera que tiene la hinchada del Porve con la cara de Ricky, obviamente. Que él empezó más vinculado al heavy metal o al rock más pesado, Stress, como aquella comedia recordada, protagonizada por Emilio Dizzi, Doris del Valle, Juan Carlos Torri. Así se llamó la primera banda de Ricky. Era guitarrista, segundo guitarrista. Luego toma un toque un poco más espeso y se llama Armagedón, y ahí Ricky se va volcando. Me traigo acá el machete para no olvidarme, obviamente. Luego se llama Overkill, como la banda legendaria, y se vuelcan al black metal. Aparecía todo pintado Ricky, de hecho hay algunas fotos al mejor estilo, bueno, Venom era una de sus grandes influencias, al mejor estilo Mayhem, creo que así se pronuncia, ¿no? Bathory, muy influenciado por el black metal. Y en el año 88 es invitado por Juan Fandiño, uno de los fundadores de Flema, a formar parte de esta agrupación. El nombre es buenísimo y es 100% punk. Pienso en Gastroenteritis, legendaria banda santafesina, Secos de Vientre, Micosis, Aliento de Perro, como bandas punk así con esos nombres bien, Catarro Vandálico, Mal de Parkinson, bueno, un montón. Bueno, Flema yo creo que es un nombre, y para el estilo de la banda era como anillo al dedo. Bueno, Ricky entra como guitarrista, participan en el Invasión 88, el mítico Invasión 88, en donde estaba los primerísimos Ataque, Defensa y Justicia, que era la banda de Mariano y Ciro, Pertusi, Rigidez Cadavérica, un compilado, el compilado más importante del punk rock y uno de los compilados más importantes de la historia argentina, a la altura del de Mandioca para mí, que, bueno, marca el debut o la primera grabación de Flema. El cantante era Fernando Cordera, el primo del Pelado Cordera, ex Bersuit, y bueno, llegan a tocar en Cemento cuando se hace la presentación y la banda se disuelve. El que rearma la agrupación justamente es este señor, Ricky Espinosa, y ahí Ricky ya queda como cantante y el resto es historia, y Ricky es el que llevó a Flema al lugar que ocupa en el punk rock. Bueno, discos de manera independiente publicados,
fueron teloneros de los Ramones, nunca seré policía, ni de provincia, ni de capital, o ni de capital, ni de provincia, ese clásico, si yo soy así, no es por culpa de la droga, si yo soy así, no es por culpa del alcohol, mi obsesión, nieve blanca, surfeando en el riachuelo, Tetrabric, si tú me amaras, si tú me amas, una canción que le había hecho a una de las chancles de Grande Pa, también, que estaba muy enamorado Ricky, y esa independencia que siempre marcó a Ricky Espinosa, un tipo que en las entrevistas siempre se lo trató de bardear, pero con una altura salía y dejaba en offside a muchos periodistas, y el legado y la sencillez de Ricky. Ricky formó después otros proyectos como Flemita y Flemones, y tenía también su proyecto solista. Y otra cosa que yo rescato mucho de este gran personaje clave en la historia del rock, para mí, me hago cargo de lo que digo, es como le daba una mano, entre comillas, a las bandas del punk. Él decía que Flema hacía underpunk, de hecho, su disco, hay un disco solista de Ricky que se llama, de Flemita, que se llama Underpunk, y ahí en Underpunk hacía covers de Embajada Boliviana, de Bulldog, de Mal Momento, de Sin Ley, y también hizo un tributo a Sin Ley y a Embajada Boliviana, dos bandas que le encantaban a Ricky Espinosa, que, como decía, nos dejó muy joven. Él está jugando al Winning Eleven, al juego, junto a Luigi Gribaldi, quien fuera guitarrista hasta hace poco de Flema, en el quinto piso de un monobloque en Avellaneda, donde vivía Luigi. Estaban jugando, bueno, estaba contento, como festejando, y para festejar, dijo, se tiró del quinto piso. No se sabe si fue suicidio, nadie sabe, o sea, obviamente nadie lo va a saber, ese secreto se lo llevó el querido Ricky. Y a partir de ahí, bueno, comenzó mucha gente que bastardeaba, ninguneaba a Flema, empezó, no, porque Flema, como pasó por ejemplo con Luca, había gente que ni lo conocía a Luca, y después no, porque yo con Luca Prodan. Bueno, los verdaderos fans estuvieron ahí haciéndole ese último aguante a Ricky. Previo a esa situación que nos dejó sin Ricky, ese 30 de mayo de 2002, había grabado las voces de Cinco de Copas, disco que sale de manera póstuma, obviamente. Y también para destacar los músicos, yo recuerdo una entrevista que con mi hermano le hicimos en Peces en el Aire a Seba de Expulsados. Le preguntábamos por Flema y decía, no, se reía, decía, no, Ricky era un personaje. Yo me acuerdo, dice, hablaba mal de nosotros. Una disquería había entrado y quería tirar todos los discos de Expulsados, dice, y después en una encuesta nos elegía como la mejor banda, dice. Y bueno, tenía esas cosas, Ricky, tan particulares. Una amistad con Ricardo Iorio, que hace poco se viralizaron algunos videos en donde Ricardo Iorio hablaba muy bien de Ricky Espinosa y esa cuestión de barrio que tenía, porque Herley lo llevaba en las venas, Ricky. Y un fragmento que grabó de El último vaso de vino, hay la voz, mejor dicho, de Ricardo Iorio narrando un texto de Charles Bukowski, ni más ni menos, que cuando se grabó originalmente se perdió y hubo que grabarlo en un contestador y demás, y salió. Y Ricardo, que siempre dijo que quería hacer algo, versionar esta canción de Flema, uno de los últimos shows de Ricardo Iorio, hacía un homenaje a músicos que él admiraba, que quería, Osvaldo Civile, por ejemplo, Juan Batuone, y aparece Ricky Espinosa. Y también Iorio decía que Ricky era un amigo de la música para él, como Larralde, como Rubén Patagonia, lo tenía considerado así. Pero bueno, acá también quiero mostrar, disculpen que me salgo, este
compilado hablé varias veces, nunca lo mostré. Buenos Aires City Rockers lo sacó Resiste Records, que era un sello creado, fundado por Flavio Cianciarulo de los Cadillacs, con el cual sacó Peso Argento, ese disco mítico, junto a Ricardo Flavio Iorio, perdón. 2 volúmenes tenía. Este es el volumen 2, 1977, 1997, porque bueno, por los 20 años del debut de The Clash, bueno, este disco sale en el 97, y en este segundo compilado aparecen los Gatos Sucios. Ya voy a hacer algo de Gatos Sucios que me gusta mucho. Los 2 minutos, Cienfuegos, Pez, No Soy Yo, obvio. Varias bandas, Los Cafres, Siniestro Total. Y el último tema es una versión de Career Opportunities, bueno, clásico de los Clash, que está en el primer disco, por Flema. La característica, búsquenlo en YouTube, la característica es que Ricky va como tarareando la canción, la base le va por ese lado, y es como que va tarareando, creo que Holidays o No Feelings, una canción de los Pistols va a cantar, Liar. Parece que va cantando Liar de los Pistols, pero con la base de Career Opportunities de los Clash. Acá también, siempre voy a hablar de la revista Madhouse. Conocí a Flema gracias a la Madhouse, así de sencillo. Una entrevista que le habían hecho a Ricky cuando se publica Si el placer es un pecado, bienvenidos al infierno. Chapó, los nombres de Flema tremendos. Y hay un recuadro en donde se le pregunta por el tema del suicidio a Ricky y él contestaba, esto es año 1997, septiembre del 97, casi 3 décadas. Todos los muertos me gustan, decía Ricky, no sé si es natural o casualidad, será por eso que Cobain siempre me gustó. Siempre me gustó lo que dijo, cómo compuso y aunque haya gente que le da con un caño, lo del suicidio me pareció muy sincero. Hay que tener huevos para hacer eso. Yo intenté suicidarme un montón de veces. Caminé por la cornisa, me tiré abajo de un colectivo y esas estupideces. Me considerarán un cobarde, pero no me salió o arrugué a último momento. Me gusta mucho la sinceridad de la gente. Me parece algo admirable. Y más en la mierda en la que estamos metidos. Palabras de Ricky Espinosa, que, bueno, un día como hoy, un 30 de mayo de 2002, hace 23 años exactamente, en esa época, si no me equivoco, había fallecido mi abuela Rosalía en Reconquista y estábamos programando o estábamos yéndonos en auto desde la ciudad de Santa Fe hasta Reconquista, que está en el norte de la provincia de Santa Fe, en la República Argentina, y ahí recuerdo que me enteré de lo que pasó con Ricky y unos días después fallece Didi Ramón, principios de junio, que seguro, y ya lo prometo y me comprometo, va a haber un video sobre el gran Didi. Pero bueno, una partida que nos sorprendió a todos, particularmente a quienes nos gustaba su música. Como decía, yo lo descubrí a través de Madhouse. Este es un disco resaca que fue remasterizado. Fíjense, incluye 10 bonus track remasterizado 24 bits en el 2002 por el sello Malasaña, que tiene muchos temas de los diferentes discos de Flema, discos en vivo y también algunos fragmentos de entrevistas de Ricky, por ejemplo con Mario Pergolini en Cuál es. Pero bueno, a través y la remera de los Sex Pistols, porque era una de las grandes influencias. Y Ricky tenía un tono de voz, para mí, no digo parecido, pero bastante similar al de John Lydon, y tenía también ese nihilismo a flor de piel. ¿Cuál es tu canción favorita de Flema? Hay un montón. A mí me gusta, obviamente, Nunca seré policía, porque también es una declaración de principios. Y si yo soy así, ese es un clásico de clásicos. Yo creo que debe estar entre los clásicos del rock argentino. Hay cada canción por ahí que se incluye entre las 100 mejores canciones del rock argentino, según la revista Piripipip, y no te figura un tema de Flema o de 2 minutos. Bueno, está bien. Yo no coincido. Para mí, si se hace una especie de grandes éxitos del rock argentino, Si yo soy así tiene que estar, o Nunca seré policía, porque son clásicos de Flema y que son muy conocidos.
Seguí en este canal, obviamente, deja un me gusta, un comentario, la suscripción, así te va avisando la campanita cuando se viene el próximo video, que creo que el próximo va a ser el de Didi Ramón. Vamos a ver cronológicamente cuándo es, si no vendrá otro. Y bueno, recordarlo a Ricardo Manuel Espinosa. Hay un documental muy bueno que acá lo vi, lo anoté para no meter la pata. Ricky Espinosa, el documental se llama, de Juan Pablo Duarte, hiper recomendable. Por favor, vean ese documental. Para aquellos que no conocen mucho o que quieren conocer un poco más a Ricky Espinosa, ese documental que está en YouTube va como piña. Y bueno, recordarlo, 23 años que se nos fue el queridísimo Ricardo Manuel Espinosa, Ricky Espinosa, gracias. Gracias por tanto, Ricky.